Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues nos trae una cosita interesante Adrián Medrano, un grupo que no se ha pasado todavía por el canal, se llama Sleep Token, con la canción Caramel. Y bueno, dice que es metal progresivo, una banda formada en Londres en 2016 y dice cuyos miembros son anónimos. Dice, es un colectivo anónimo y enmascarado dirigido por un líder que usa el apodo de Bessel. Ah, vale, de acuerdo. Eh, Tiene su apodo, pero lo que está es ocultando, digamos, su identidad real, ¿no? Sí, vamos, como Ado, ¿no? Sí, algo será parecido, sí. Se los han clasificado con muchos géneros diferentes, nos comenta, incluido el metal alternativo, el post-rock, metal progresivo, indie, vamos, le falta tocar ahí todos los palos. Sí, sí, bueno, han tenido diferentes álbumes, me está contando, 2016, 2019. 21, 23, 25. Vale, vale, vale. De acuerdo. Adrián, me das muchísima información. Muchísima, muchísima. No puedo comentarlo todo porque entonces sería un vídeo larguísimo, pero me encanta todo el recorrido que veo que tiene esta banda, em, explorando por diferentes universos. Creo que son muy sólidos y que tienen mucho recorrido en Europa. Así que bueno, vamos a verlos y ahora vamos comentando más cosas, ¿vale? Y bueno, pues añadiendo un poco de más análisis, Contexto. contexto y de todo, una vez que veamos algo, porque no sabemos lo que vamos a ver. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, darle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos a empezar y a darle caña. Count me out like sirens, payback for the good times. Right foot in the roses, left foot on a landmine. I'm not gonna be there, tripping on the grapevine. They can sing the words while I cry into the baseline. Wear me out like Prada, devil in my detail. I swear it's getting harder, even just to exhale. Backed up into corners, bitter in the lens. I'm sick of trying to hide it every time they take mine. So stick to me like caramel. Walk beside me till you feel nothing as well. They ask me, is it going good in the garden? Say I'm lost but I beg no pardon. Up on the dice below on the cards, I try not to talk about how it's harder now. Kinda getting married on stage, looking sideways. Some of your bizarre's getting worse every time they try to shove a real name just to get a rise from me. Acting like I'm never stressed out by the hearsay. Guess that's what I get for trying to hide in the limelight. Guess that's what I get for having 20/20 hindsight. Everybody wants eyes on them, I just wanna hear you sing that top line. If you don't think I mean it, then I understand. But I'm still glad you came, so let me see those signs. Stick to me like caramel. Walk beside me till you feel nothing as well. I'm falling free off the final parallel. Vale, vale. Bueno, me ha engañado totalmente el vídeo. Yo esperando que saliera alguien y Y no, está el blasón ahí ardiendo nada, como... ahí, sí, sí.
hasta que se termine de quemar del todo. Bueno, la música tiene una estructura y un contraste sonoro que está yendo Sí, aquí además, desde el pop hasta el metal. eh, Ha empezado con una atmósfera así minimalista, un timbre ahí cristalino, digital. ha Eh, empezado muy R&B. sí, sí, pero espérate, entre R&B y, y con tintes de reggaetón, no te lo pierdas, ¿eh? Bueno, tanto como Y reggaetón no llegaba. el ritmo de la batería sí era un poquito así, aunque sí tenía fraseos de Rhythm and Blues y tal, entonces eso lo ha maquillado bastante. Luego ha entrado así en un ritmo más evidente que con ese bajo y esas texturas electrónicas graves que iban amplificando la sensación de, yo diría de ansiedad. El rango vocal al principio cantando, ¿a quién te ha parecido? Porque yo tengo ahí mis opiniones, pero A ver, dile. no, porque me recordaba al principio a ese cantante que te gustaba a ti tanto. Eh, Ah, ¿Sabes quién te digo? sí. Joder, no me va a salir ahora el nombre. Vale, en el estilo de cantar, ¿vale? Y va aumentando el rango vocal, de hecho tiene ahí un delay, incluso un poquito de eco. Da la sensación como si este Bessel hablara desde una burbuja. Em, Así que, no sé, es interesante. El, lo de Caramel lo están usando yo creo que como metáfora de un tema de ambivalencia, ¿no? Es decir, lo dulce como símbolo de adicción, en plan estar atrapado, pegajoso, Es una adicción, sí, un sí. autoengaño emocional, ¿vale? Em, Así que, como diciendo, lo que antes fue un consuelo, ahora es un lastre. Así que bueno, Ya y se me ha venido el nombre. Teddy Swing. Day Swing, efectivamente. Y si la compañía antes me ayudaba, ahora no, como que esa compañía ahora me sobra, necesito escapar, ¿no? Es decir, ahora es un lastre más que otra cosa. También hace referencias a, y creo que por eso están ocultos y tal, porque hace referencias a la presión de la fama y la pérdida de la identidad. Dice, they try to shout my real name, es decir, están tratando de gritar mi nombre real. Em, y bueno, yo creo que eso es más bien autobiográfico de ellos, ¿no? De Sleep Token. Sí, es que en ese aspecto, pues hay mucha gente que Sí, cuando se hace famosa el personaje supera a la persona sí, sí, sí. Bueno, y hay gente que quiere ser y se famosa, puede ¿no? volver un payaso, ¿no? Sí, yo te iba a decir también que hay gente que quiere ser, que quiere triunfar, pero después cuando se hacen famosos no quieren los inconvenientes de la fama. Claro, efectivamente. Y me gusta la voz porque, a pesar de que canta muy bien, ¿vale? Y evidentemente tiene técnica, voy a destacar más su rango emocional que el técnico. Em, Porque los versos te está susurrando como si tratase de decirte algo en secreto, pero a la vez suena como un tipo ya como cansado. ¿Sabes? Como diciendo, mira, estoy ya agotado, pero te voy a contar lo que me pasa, ¿no? Te Eh, está usando de psiquiatra o de psicólogo. sí, sí, Te pero cuenta sus problemas. la voz además tiene como un vibrato inestable, es decir, que se rompe, pero es normal, ¿no? Porque si tú estás cantando con pena, a lo mejor, la voz se te puede quebrar y está muy bien, ¿no? Si lo está interpretando Sí, así, sí. yo Lo que pasa es que, claro, como no le vemos, bueno, claro, y si le viéramos, va con una máscara, pues tampoco puede ser muy... claro, 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 claro. Ajá. Bueno, aparte de Bessel,
tengo aquí que hay un tipo o una tipa, no sé, que se llama Il, que es batería y percusión. Así que me gusta por un lado porque esa narrativa emocional cruda, ¿no? Que toca temas como la fama, la privacidad, la salud mental, me gusta que se toquen en una canción. Y bueno, veremos hacia dónde evoluciona, porque hemos visto que la canción ha empezado con un estilo, ha cambiado y no descarto más cambios, porque estamos a mitad de canción. Sí, además que estamos a mitad de canción y ya Sí. ha hecho dos cambios. Y el último ahí, cuando ya han metido los guitarrazos, nos ha dejado aquí. Como siga en esa Yo no me evolución, lo esperaba, ¿eh? como sigamos en esa evolución, terminamos en Transmeta o el Deathcore, no sé. Así que veremos Pues vete tú a saber. dónde podemos Lo acabar. mismo acaba chillando ahí, haciendo guturales, liberando Sí, sí, sí. todos sus miedos. Perfecto. Bueno, pues venga, vamos a darle. Too young to get bitter over it all. Too old to retaliate like before. Too blessed to be caught ungrateful, I know. So I'll keep dancing along to the rhythm. The stage is a prison, a beautiful nightmare, a war of attrition. I'll take what I'm given, the deepest incisions. I thought I got better, but maybe I didn't. No lo puedo creer. The stage is a prison, a beautiful nightmare, a war of attrition. I'll take what I'm given, the deepest incisions. I thought I got better, but maybe I didn't. Madre mía. Pues mira, al final terminó así. Digo, tal como Sí, va, digo, va a terminar desde lo más suave a lo más extremo, ¿no? lo más extremo y luego ha vuelto al principio, ahí a la caja Claro, de claro. música. Ahí cerrando el círculo. Bueno, ha sido un clímax gutural, escupiendo dolor y brutalidad. Así que nada, pero está guay, está guay. Además, pero sin embargo, no es, digamos, no es el esquema de un frontman metalero, sino aquí es, No, además él ha seguido con su voz. Imagino que los screamers o los guturales los estaba haciendo otro. yo creo que tal O vez, no, yo creo que es más bien ayuda con una pista. algún efecto sonoro que le ayude a hacer. Pero bueno, de todas maneras, está guay porque este tema, por un lado, te conmueve, por otro lado, te descoloca. Y en la última Te parte, descoloca y ya te deja el culo torcido al sí, final. sí, efectivamente, es decir, la última parte ya te desarma. Así que, bueno, está guay porque es un grupo que rompe reglas Es y original. es original, me gusta, me gusta. Perfecto.
Em, la producción, bueno, pues me gusta porque es una mezcla así entre lo etéreo y lo agresivo. Tiene partes suaves, íntimas, un poquito de reverb. mm, Se escuchan hasta los suspiros de Bessel. Y después Sí, el cambio, ¿no? El cambio así, joder, todo muy calculado, las guitarras, em, yo creo que están más bajas. Sí, sí, sí. El bajo está distorsionado un poquito y la mezcla también un poquito saturada. Está bien, está bien. Es muy interesante este grupo. Perfecto. Adrián, nos traes cosas interesantes, me gusta. sí, Así sí. que, bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de todas las reacciones. Adrián, repito, me diste un montón de información, no lo puedo poner todo, pero muchísimas gracias. Todo súper interesante. Em, si queréis haceros miembros del canal, ya sabéis, en dos niveles. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 reacciones extras. El Patreon aquí como Adrián. Reacciones personalizadas que pueden ser 2 4 6 8 o 10 dependiendo del que elijáis. Y tenéis un mes para que os hagamos las reacciones. Por otro lado, para haceros miembros del canal o Patreon están abajo los enlaces de la reacción. Si salta la publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo te van a sugerir o recomendar que te suscribas o que te unas. Así que gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.